En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Por dólar en el mercado intercambiario y alcanzando los 7.924 en las operaciones mayoristas. Este incremento se enmarca en una tendencia alcista observada en los últimos meses con una apreciación acumulada de 7% frente a la moneda local en el último año. Expertos del sector financiero advierten que esta tendencia podría mantenerse durante gran parte del año 2025 con proyecciones que apuntan a una posible superación incluso a la barrera de los 8.000 guaraníes. El Banco Central del Paraguay ha intervenido en el mercado cambiario con la inyección de un poco más de 85 millones de dólares en el primer mes del año a través de ventas e intervenciones complementarias en el sistema financiero. Valor Agrícola informa que la caída de los precios de la soja podría generar un cambio en la asignación de las inversiones del sector agropecuario paraguayo hacia la lechería. A pesar de que el mercado lechero mantiene estabilidad en 2024, enfrenta desafíos relacionados con la calidad del maíz cosechado al año anterior. Hernando Becker, presidente de Capailac, indicó que la recuperación del sector dependerá de una buena cosecha este año, con expectativas de un 2025 más favorable. La lechería podría verse beneficiada por el bajo precio de la soja, ya que productores podrían redirigir sus inversiones en búsqueda de una mayor rentabilidad. Becker resaltó que el mercado lechero aún está condicionado por factores climáticos, pero mantiene una perspectiva de crecimiento para el próximo año, siempre que las cosechas de maíz sean favorables. Y ya estamos con nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia por primera vez en Economía a 1000, y remarco esto porque esperemos que no sea la última. Estamos con Fernando Lugo López, él es gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido. Prince, ¿cómo te va? Fabricio, ¿cómo están? Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Contento de estar acá con ustedes para hablar un poco de las novedades de la AFD. ¿Fuiste dedocráticamente designado o fue así? Yo me voy al programa que tiene Fabricio y Prince. No, yo fui el que propuse mi designación. Está bien, y te aceptaron. Me aceptaron. Por eso estás acá. Fernando, hoy vamos a conversar sobre los bonos ODS que de un tiempo a esta parte han cobrado muchísima relevancia, sobre todo en Paraguay, porque a nivel mundial ya está instalado de hecho el tema y este tipo de operaciones, porque todos los mercados internacionales y sobre todo las grandes potencias están incorporando este tipo de transacciones en sus mercados. Y bueno, Paraguay, como un país que está interconectado con todas las economías, también ya se va ayornando a este tipo de operaciones. Pero me gustaría arrancar con una pregunta muy básica que siempre le hago a la gente que viene a acompañarnos desde la AFD, porque es interesante, de hecho, de alguna manera clarificar el rol que tiene la Agencia Financiera de Desarrollo en el sistema financiero paraguayo a modo de entender, ¿es un banco de primer piso o un banco de segundo piso? Y sobre todo su intervención en este proceso de desarrollo y complementación del sistema financiero. Sí, la AFD es una banca de desarrollo, o sea, su objetivo está buscar el desarrollo económico nacional, pero a través de operaciones de segundo piso. ¿Qué quiere decir esto? Que la AFD brinda el fondeo necesario para que los bancos comerciales, las financieras o las cooperativas puedan entregar créditos con condiciones accesibles para que puedan ser financiados estos proyectos de desarrollo. Entonces lo que hace la AFD es dar recursos en las condiciones necesarias para que los bancos financieros y cooperativas puedan llegar a estos sectores alineados a objetivos de desarrollo. Estamos hablando del sector vivienda, sector infraestructura, sectores primarios, agrícola, ganadero, proyectos de inversión, MIPYMES. Todos esos sectores son los sectores que buscan ser atendidos con los recursos de largo plazo que brinda la AFD a través de las instituciones financieras intermediarias. O sea, nosotros no tenemos el nexo directo con la gente que necesita el crédito, sino que lo hacemos a través de un intermediario financiero, un banco, financiera, cooperativa. La persona interesada en uno de estos créditos tiene que acercarse a uno de estos intermediarios para acceder a estos recursos. ¿Cuántas IFIs
están dentro de este esquema a nivel país, Fernando? Actualmente tenemos 51 IFIs que están acompañándonos, de entre ellas bancos, financieras y cooperativas. El mayor número de IFIs está concentrado en el sector de cooperativas. Ah, qué interesante. Sí, A nivel país siempre estamos hablando. Estamos hablando a nivel país. Si bien la cartera de préstamos en monto está concentrado en el sistema financiero, en bancos, sin embargo, en cantidad de instituciones tenemos más cooperativas que trabajan con nosotros. Y si tuviéramos que desglosar, antes de entrar en nuestro tema central principal, Fernando, ¿cuáles son estos productos estrella dentro de las instituciones financieras intermediarias conocidas como IFIs? ¿Cuáles son? Sí, en primer lugar, y el producto por el que más se lo conoce la AFD es el crédito para la vivienda. Tenemos distintos productos que atienden diferentes necesidades para diferentes segmentos, niveles de ingresos diferentes y necesidades distintas, como es el caso de la primera vivienda o como es el caso de refacción o ampliación de vivienda, que ya estamos hablando de segmentos diferentes, ¿verdad? Todos estos productos son los que caracterizan al segmento de la vivienda, que representa un 45% de la cartera de AFD. Posteriormente podemos mencionar a los productos para el sector productivo, para atender al sector agrícola ganadero. Podemos pasar también a los proyectos de inversión para atender a pequeñas y medianas empresas, o como también así para proyectos de inversión de mayor envergadura, porque tenemos un producto para pymes y otro producto para proyectos de mayor tamaño. Pasando ya a lo que es la sostenibilidad, tenemos productos para financiar proyectos forestales. Es un producto que ha tenido bastante crecimiento en los últimos años, ha representado el producto o el sector con mayor crecimiento dentro de la cartera AFD. Hoy en día estamos alcanzando un 11% dentro de nuestra cartera, cuando históricamente prácticamente no tenía participación dentro de la cartera, así que es uno de los motores nuevos de la economía también el sector forestal. Y otro producto destinado a lo que es la sostenibilidad es eficiencia energética, que también estamos dando para el sector empresarial, créditos relacionados a cambio de tecnología para tener un ambiente más saludable, una producción mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces esos básicamente son los principales productos que tiene la AFD como banca de segundo piso. ¿De un total de cuántos productos disponibles? Tenemos 11 productos hoy en día. Yo los mencioné así a grandes rasgos por sector, pero hay algunos sectores que tienen más de un producto, como es el caso de vivienda, por ejemplo, que tiene 3 productos asociados. Y bueno, entonces ahí vamos distribuyendo los productos por sectores. Y dentro de este conjunto, Fernando, aparece, y lo adelantabas de hecho, los conocidos como ODS, o que están atados, como decís también utilizando tu término, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero yendo un poquitito atrás, estos bonos ODS se desprenden de los famosos bonos temáticos. ¿Podemos hacer una pequeña introducción a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tipo de instrumentos? Sí, los bonos temáticos son, vamos a decir que es la categoría general de bonos, sí, que tienen un objetivo específico, que puede ser un objetivo social, un objetivo ambiental o un objetivo de transición ambiental, ¿verdad? Vamos a decir que los bonos temáticos son el macro de referencia para luego ir desprendiéndose en bonos ODS o bonos verdes o bonos sociales eventualmente, ¿verdad? Entonces es el marco de referencia que le permite a una institución captar recursos a través de una emisión que tiene un objetivo específico. De estos bonos temáticos se desprenden lo que son los bonos ODS, lo que son los bonos verdes o lo que son los bonos sociales eventualmente. En el caso de la AFD, nosotros hemos optado por la emisión de bonos ODS. ¿Cuál lo que es un poco la diferencia entre un bono ODS, un bono verde, un bono social? Bueno, el bono, vamos a empezar con los bonos sociales. Son aquellos instrumentos emitidos para captar recursos a ser ejecutados en financiamiento de proyectos sociales que tengan un impacto social, como la educación, como la salud, como el acceso a la vivienda, acceso a servicios básicos.
todos esos recursos son los que pueden ser destinados cuando uno capta un bono social. Cuando estamos hablando del bono verde, este bono verde tiene objetivo de financiar proyectos ambientales. Estamos hablando de mejoras en la productividad que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, tiene este destino particular el bono verde. Que está muy en auge en todo el mundo, y tengo entendido que dentro de los bonos verdes también están los famosos bonos azules, que obviamente ya es utilizado por grandes potencias y importantes economías en el mundo, que se asocia más a los océanos y demás. Asimismo, es una subcategoría nuevamente destinado ya específicamente para el tratamiento o el cuidado de los océanos. Entonces es una subcategoría otra vez ambiental, el bono azul. Pero luego están los bonos ODS, los bonos que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, y dentro del objetivo de desarrollo sostenible nosotros tenemos objetivos sociales, objetivos ambientales, y es por eso que la AFD decidió emitir bonos ODS, porque dentro de estos bonos nosotros podemos atender a objetivos sociales como también así objetivos ambientales, y es lo que nosotros como objeto social tenemos, es acompañar a estos sectores. Uno bien puede decir, pero la AFD no hace nomás luego eso, o sea, la AFD no acompaña nomás luego a estos sectores. La realidad es que sí acompañamos a estos sectores, pero nosotros necesitamos tener un marco de referencia y un tercero que nos avale un poco la gestión que nosotros hacemos con estos recursos, y es como nos da la posibilidad de que estos bonos que nosotros emitimos puedan ser etiquetados como bonos alineados al objetivo de desarrollo sostenible. Es por eso que nosotros hemos incursionado en esto. ¿Desde hace cuánto, Fernando? Recientemente. Imagino que se hizo vía una disposición normativa, no sé si interna o a nivel país, o cómo se hizo ese proceso. Nosotros recientemente hemos obtenido, este proceso no tiene más de 2 años. En el año 2023 nosotros iniciamos con este proceso. El primer paso fue, digamos, tener nuestro marco de bono sostenible. El marco de bono sostenible es la herramienta que a nosotros nos dice en qué tipo de proyectos podemos colocar esos recursos captados por los bonos emitidos por la AFD. Entonces el marco nos dice que podemos colocar en proyectos sociales, en proyectos ambientales. Ahí un poco describimos cuáles son los productos crediticios de la AFD que se alinean con estos objetivos. Y bueno, ese marco, una vez aprobado, nosotros tenemos que ceñirnos a la utilización de esos recursos, a lo que dice nuestro marco. Aprobado el marco, sí requerimos autorización de la Superintendencia de Valores para el registro de estos bonos ODS, y bueno, eso lo conseguimos en el año 2023, y como paso previo a eso necesitábamos también una opinión de segunda parte, que es básicamente, para hacerlo sencillo, es como una auditoría que te da una opinión acerca primero de tu marco, si el marco está alineado con las políticas internacionales al respecto. Hay toda una normativa internacional de la Asociación de Mercado de Capitales que da el marco de referencia para que un bono pueda ser considerado ODS. Entonces, esta opinión de segunda parte revisó, digamos, nuestro marco de bonos y nos dio opinión favorable, es decir, acreditó que nuestros bonos pueden ser catalogados como bonos ODS. A partir de ahí hicimos la primera emisión en diciembre de 2023 por 100.000 millones de guaraníes. Fuimos los primeros en emitir este tipo de instrumentos en el mercado local. Recordemos que hay otro emisor que lo ha hecho a nivel internacional, pero nosotros fuimos los primeros que hicimos en una emisión ODS en la Bolsa de Valores de Asunción en el año 2023 por 100.000 millones de guaraníes. Y sobre todo en entidad pública. Porque la que hizo a nivel internacional es el sector privado, tengo entendido. Así mismo es. Nosotros fuimos, por un lado, los primeros en emitir en el mercado local, y también fuimos los primeros en emitir del sector público. Y quiero remarcar esta parte nomás, Fernando, porque si bien esta empresa o esta entidad financiera lo hizo a nivel internacional, obviamente la captación lo hizo
fuera del mercado, y lo que hizo la AFD lo hizo dentro del mercado local doméstico, así que dio mayor fuerza, vamos a decirle, al mercado de valores aquí en Paraguay al hacer este tipo de operaciones y más en el marco de este esquema. Así mismo es. Nosotros vamos a decir que estrenamos un poco porque la reglamentación también es relativamente nueva. No teníamos una reglamentación a nivel local que haga referencia a cuáles eran los pasos, procesos, requisitos para registrar y emitir un bono ODS. Nosotros fuimos lo que estrenamos un poco la reglamentación emitida por la Superintendencia de Valores y bueno, dimos, digamos, el puntapié inicial para que haya más jugadores que puedan animarse a realizar este tipo de emisiones dentro del mercado de capitales doméstico. Esto fue una emisión, yo sé que, Fabricio tiene una batería de preguntas, pero estoy tratando de ir acomodando esto para luego desprenderlo hacia Fabricio. Esto se hizo en guaraníes. ¿Cuáles fueron otras de las condiciones financieras, Fernando? Como primera emisión, digo, porque después hubo otras emisiones. Sí. Nuestra primera emisión y todas las que vinieron después fueron en guaraníes. La primera fue por 100.000 millones de guaraníes a tasa fija del 7% a un plazo de 3 años. Entonces, vamos a decir que fue, digamos, el primer testeo del mercado para conocer el apetito de los inversores. Si bien no tuvimos una sobredemanda importante, la emisión fue colocada en su totalidad. Entonces creemos que ahí ya está empezando a haber un mercado de un pool de inversores que están mirando este tipo de instrumentos para tenerlo en su portafolio de inversores, en su portafolio de inversión, que es importante contar con este tipo de instrumentos a la hora de gestionar un portafolio de inversión, porque en su mayoría no teníamos mucha diversidad de instrumentos. En su mayoría los instrumentos que tienen los inversores institucionales son o CDA o bonos tradicionales, ¿verdad? Entonces, darle un poco de diversidad también al portafolio de inversión de inversores institucionales principalmente. Fabricio. Bueno, Fernando, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los sectores que más se benefician a través de la emisión de estos bonos? Sí, nuestro marco nos permite, como lo mencioné, con esos recursos captados por los bonos, poder atender a proyectos sociales. En nuestro caso específicamente hemos habilitado todo lo que tenga que ver con productos de la primera vivienda. Y así como también financiamiento de estudio de posgrados. Eso lo habilitamos dentro de nuestro marco de bonos sostenibles. Son las categorías sociales que están disponibles. Y en lo que respecta a las categorías ambientales, hemos destinado a todo lo que tenga que ver con proyectos de desarrollo forestal, así como también eficiencia energética. O sea, los recursos que nosotros captamos con estos bonos ODS pueden ir destinados a estos sectores. Este año queremos actualizar nuestro marco de bonos sostenibles porque ya estamos desarrollando nuevos productos para el sector verde. A finales del año pasado hemos lanzado el Procampo Verde, que básicamente es una extensión del Procampo que ya lo tenemos, Procampo tradicional, básicamente con el objetivo de financiar prácticas más sostenibles con el medio ambiente para el sector ganadero. Estamos hablando de prácticas que tengan que ver con el uso eficiente del suelo, es decir, mejorar la productividad del suelo para que no se, básicamente con el objetivo de no necesitar un campo mayor para producir. Entonces, básicamente inversiones relacionadas al buen uso del suelo y también inversiones relacionadas al aprovechamiento del agua. Esos son destinos nuevos que puede financiar el Procampo dentro de la línea Procampo Verde con un beneficio en cuanto a tasa de interés. Ese producto en específico también queremos incorporarlo dentro del marco para que los recursos que captemos con los bonos ODS también puedan ser aplicados a esos proyectos. De igual manera, este año estamos iniciando todo un trabajo relacionado a la otra pata productiva, que es el sector agrícola, en donde también estamos identificando
identificando cuáles son las prácticas más amigables con el medio ambiente para que también tengan su pata de financiamiento sostenible dentro de nuestro Procampo, que hoy ya lo tenemos habilitado para el sector ganadero. Entonces, estos son dos nuevos destinos que vamos a incorporar al marco de bonos sostenibles para poder financiar con los recursos que podamos obtener con los bonos ODS que podamos emitir, ¿verdad? Ya estás haciendo como un adelanto de primicia. Le tiraste la pregunta ahí, Fabricio, y quiero complementar nomás con la siguiente pregunta, Fernando, con respecto a esto que mencionabas del adelanto. ¿Hay ya una suerte de volumen fijado de cuánto sería esta misión para ambos sectores o todavía no se detalló eso? Nosotros estamos definiendo ahora el monto global del programa que va a emitir AFD este año. Dentro de ese monto global están los bonos tradicionales AFD y los bonos ODS, ¿verdad? Para lo que son bonos ODS, estamos registrando, solicitando registro de unos 500.000 millones para este año, para el transcurso del 2025, ¿verdad? En varias series, imagino. En varias series, dependiendo un poco también de la demanda que encontremos en el mercado. Y estamos pensando en una primera emisión. Fernando. Estamos pensando en una primera emisión para los próximos días de unos 120.000 millones que queremos hacerlo a través de la Bolsa de Asunción. Estamos todavía definiendo bien el monto, pero en principio serían unos 120.000 millones que lo estaríamos lanzando en los próximos días. ¿Va a ser exclusivamente en moneda nacional o va a ser en guaraníes, moneda nacional? Todavía no puedo comentar las condiciones porque todavía estamos haciendo la lectura de mercados para conocer un poco el apetito de los inversores, pero estamos próximos a lanzar una próxima emisión de bonos ODS en la Bolsa de Asunción. No me conoces, Fernando, porque sabía que te iba a preguntar de tasas y plazo incluso, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Te adelantaste a la posible pregunta. Fernando, ¿te parece si a la vuelta del corte seguimos profundizando más sobre el tema? Porque me quedaron pendientes varias preguntas y yo sé también que Fabricio las tiene. Sobre todo este comparativo que se suele hacer de los bonos tradicionales y los bonos ODS y también un componente muy importante que me pareció dentro de este esquema o de proceso de operaciones que realizaron en años anteriores, que estaba indexado al reajuste de la inflación en materia de tasas, que también da previsibilidad incluso al inversionista, así que también me gustaría ahondar sobre ese tema, ¿te parece? Perfecto. Estamos y seguimos con Fernando Lugo López, gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo, y a la vuelta continuamos con más esta entrevista. Seguimos en compañía de Fernando Lugo López, él es gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo, hablándonos hoy sobre los bonos ODS como fuente de financiamiento para proyectos sostenibles. Y de hecho ya daba varias primicias para el programa y me vedó de alguna manera otros datos, pero eso no importa, lo vamos a ir desarrollando seguramente después de esta misión que ya lo anunciaba de hecho Fernando, que se va a lanzar en las próximas semanas. Fernando, con respecto a la gran pregunta, y ya sea como una suerte de introducción de los bonos, famosos bonos tradicionales, los que se hacen normalmente en el mercado de capitales y de valores, y este tipo de bonos temáticos de lo que se desprende, los bonos ODS, ¿hay una diferencia? ¿Se puede hacer una suerte de un esquema mental sobre estas diferencias? Y también tengo entendido que Fabricio tiene más preguntas al respecto. Sí, básicamente la diferencia fundamental es que los bonos ODS requieren de una certificación de alguien externo, un tercero, que te diga tus bonos son realmente ODS alineado un poco a las prácticas internacionales. Esa es la principal diferencia de cara al que va a emitir este instrumento, de cara al que se va a fondear con este instrumento. De cara al inversionista, le da un grado adicional de responsabilidad tener en su portafolio este tipo de instrumentos. Hay inversores especializados que solamente adquieren este tipo de instrumentos, y bueno, eso también al que va a emitir le da que pensar de que hay un mercado especializado que busca este tipo de instrumentos, con lo cual podría encontrar cierta ventaja, ya sea en el volumen a ser captado o de repente también en algunas condiciones específicas del financiamiento, el plazo
o tal vez alguna que otra mejora de puntos básicos en la tasa de interés también podría darse, ¿verdad? No es muy común que tengan una tasa muy diferenciada una u otra emisión, pero sí accedes a un pool de inversores completamente diferente, diversificando un poco la cartera de inversores que pueden adquirir tus instrumentos, ¿verdad? Mencionabas que la primera emisión que se hace bajo este esquema se realizó en diciembre del año 2023 e incluso después hubo una seguidilla de otras emisiones y colocaciones muy exitosas, de hecho, de acuerdo con los reportes que se tienen incluso desde la Bolsa de Valores de Asunción y bueno, de la Agencia Financiera de Desarrollo. Hay un tema que me llamó la atención, que no recuerdo si fue en la segunda o tercera emisión que se hace, Fernando, que estaba indexado a la dinámica del índice de precio del consumidor, a la inflación. ¿Por qué se hizo ese tipo de operación y bajo ese esquema, Fernando? Sí, nosotros hicimos las emisiones del año 2024. Todas las emisiones que hicimos en el 2024 fueron realizadas bajo este esquema. Básicamente estaban indexados al índice de precios al consumidor más una prima fija de 1%, es decir que quisimos asegurarle al inversionista que por lo menos le rinda 1% más que la inflación, y además de eso pusimos algunos condimentos adicionales, es decir, si es que llegaba a bajar demasiado el IPC, también quisimos asegurarle una tasa mínima a los inversores, entonces establecimos una tasa mínima del 5%. Entonces eventualmente si la inflación llega a 1 o 2%, no es que va a cobrar 3% porque es IPC más 1, sino que se asegura una tasa mínima del 5%. Y también pusimos un techo para que la AFD no tenga que asumir un costo muy elevado en caso de que se dispare la inflación. No tenemos mucha experiencia de inflación alta en Paraguay, salvo de pandemia, sí, ¿verdad? Pero también tiene esa cobertura para arriba, una tasa máxima del 8%, ¿verdad? Esas fueron las condiciones, fueron emisiones que se hicieron a 4 años de plazo. ¿El volumen? Hicimos emisiones, una emisión de 100.000 millones en el mes de julio, otra de 100.000 millones en el mes de agosto y una última emisión de un volumen interesante en diciembre de 250.000 millones. O sea, el año pasado emitimos 450.000 millones en bonos ODS, todos fueron con condiciones similares a 4 años de plazo y el esquema de retribución de IPC más 1%. Entonces, básicamente está un poco alineado al apetito que tenían los inversores que estaban buscando este tipo de instrumentos. Es por eso que desarrollamos este esquema de rendimiento variable. Porque cuando estamos hablando del mercado de capitales de valores tenemos que hablar de las dos puntas, ¿verdad, Fernando? Y vos sos también un experto que venís justamente de todo lo que es la vida y la dinámica del mercado de capitales aquí en Paraguay. Estamos hablando del emisor, que en este caso es la AFD, para el caso puntual de los bonos ODS, y también del inversionista. ¿Cómo de alguna manera encontraron ustedes o trataron de encontrar ese punto de equilibrio en el sentido de las necesidades que estaba teniendo también el inversionista? Y bueno, obviamente se hizo, imagino, un análisis también para lo que es la AFD y determinar finalmente vamos a irnos por los bonos ODS y no otro tipo de bonos, como primera instancia, digo. Sí, en realidad la AFD por naturaleza propia de Banco de Desarrollo sí, debería continuar la senda de emisiones de bonos ODS porque, bueno, es como Banco de Desarrollo a nivel regional es algo que lo debemos hacer, debemos acompañar todas las prácticas de sostenibilidad y por eso decidimos jugarnos por esta categoría de emisiones. Ahora, encontrar la otra punta, como sí, bien lo decía, es el desafío principal. Nosotros tenemos un relacionamiento institucional muy importante en donde nos acercamos al mercado, escuchamos qué es lo que están buscando los inversores y en base a eso es que pudimos unir un poco las puntas, tanto nuestra necesidad de captación y también la necesidad de colocación de este pool de inversores, y es ahí donde el desafío va a continuar de que siga creciendo los inversores interesados en este tipo de instrumentos,
porque evidentemente todavía estamos en un mercado incipiente, no tenemos reglas explícitas en cuanto a gestión de portafolios, en donde tengamos que tener una cierta participación de este tipo de instrumentos. Yo creo que eso va a ir decantándose en un corto mediano plazo, porque de hecho, por motus propios, los inversores institucionales ya lo están incluyendo dentro de sus reglamentos de inversión. Entonces se va a decantar en algún momento en alguna suerte de regla para la gestión de portafolios de los institucionales. Fabricio. Podría ser cualquier inversor, o sea, podría acceder a esto cualquier inversor. Me parece tan clave esta pregunta, Fernando, porque de repente, y perdón, Fabricio, me meto en tu pregunta, porque de repente cuando una persona está escuchando, estoy hablando de un particular, y tiene cierta afinidad con temas ambientales, sostenibles, o vinculados a esto de la ODS, porque de un tiempo a esta parte, como yo decía en la introducción del programa, se va incorporando el concepto en Paraguay, y de hecho tenemos ya varias experiencias, y con la llegada de una planta de celulosa tan importante en Paraguay, también abre un abanico de oportunidades, y una persona que de repente tiene cierta afinidad a ese tipo de proyectos se pregunta, ¿yo puedo también llegar a invertir en este tipo de instrumentos o solamente está ligado a empresas o a entidades institucionales como tal? Muy buena es la pregunta, realmente muy buena la pregunta de Fabricio, porque realmente cualquier persona puede adquirir este tipo de instrumentos, porque son títulos negociados en la Bolsa de Asunción, en un libre mercado, en donde las casas de bolsa pueden meter una postura a un cliente para adquirir estos instrumentos. Entonces, respondiendo a la pregunta, los bonos ODS emitidos por la AFD, negociados en la bolsa, están disponibles para todo público. Ciertamente las condiciones de emisión fueron, digamos, elaboradas en conversaciones previas con cierto tipo de inversores institucionales que desean tener en su portafolio estos instrumentos. No obstante, un inversor particular puede adquirir los bonos tranquilamente si es que le pide a su casa de bolsa, y tienen los mismos cortes que cualquiera de los otros bonos negociados en la Bolsa de Asunción. Son cortes de 1 millón de guaraníes. Entonces no hay inconvenientes para que un inversor particular también pueda postular una postura para comprar estos bonos ODS. ¿Podría entrar directamente por el mercado primario o secundario, o eso se limita al secundario, Fernando? En ambos mercados, si bien el mercado primario normalmente es por subasta, ¿verdad? Sí. Podría eventualmente pujar un inversor particular y llevarse los bonos en la proporción de su postura, ¿verdad? No hay ningún inconveniente en ese sentido. Entonces nosotros ahí no fijamos ninguna restricción al respecto, y el inversionista interesado puede solicitar a su casa de bolsa y tranquilamente puede participar en la subasta en el primario o bien en el secundario. Pero en el secundario normalmente yo te diría que no es tan sencillo, porque los inversores que están comprando este tipo de instrumentos son inversores que lo compran a término, es decir, no tienen mucha intención de desprenderse de los títulos, pero está habilitado para negociación en secundario, o sea, no hay ningún tipo de restricción. De estos bonos emitidos en el mercado local, y obviamente que sirve de fondeo para la AFD, ¿cómo está esta dinámica de ejecución de estos recursos captados del mercado, Fernando? Excelente la pregunta. No ensayamos eso, Fernanda. Excelente la pregunta. Pero vos querés como comparar. A Fabricio le dijiste muy buena. Yo ya lo mío es excelente. Después tiene que ser súper excelente. Superame. Sí, muy buena la pregunta, porque justamente acabamos de recibir la opinión también de la firma auditora tercerizada, que nos da el visto bueno para la ejecución de los primeros bonos que emitimos en el año 23. Sí. Nosotros en el 2024 terminamos de utilizar esos recursos que emitimos en diciembre del 2023, fueron 100.000 millones de guaraníes. La ejecución nuestra fue de un 85% para proyectos sociales, es decir, para el sector vivienda y educación, y un 15% fueron para proyectos ambientales de la cartera de productos de la AFD. Entonces,
recibimos la opinión favorable por la ejecución de estos recursos. Nos dijeron ok, fueron ejecutados correctamente en el marco de los compromisos asumidos en su marco de bonos sostenibles. Entonces estamos muy contentos también por esta opinión que acabamos de recibir y bueno, eso nos da un aliciente para seguir ejecutando las emisiones que realizamos el año pasado, que este año los vamos a terminar de ejecutar. Y que le da como una suerte de sello también, si tuviéramos que ponerle o catalogarle de alguna manera, Fernando, a los inversionistas diciendo, ¿verdad? Bueno, mi apuesta fue por este tipo de instrumento financiero que va ligado obviamente a la parte sostenible y viene una empresa y te da, vamos a decirle, el sello de garantía de que realmente se está haciendo la tarea. Asimismo, es lo que da es el sello de calidad que la inversión que yo hice fue destinado al recurso o al destino que se comprometió a destinarse, ¿verdad? Se comprometió a destinarse a proyectos ambientales y sociales y fue efectivamente una empresa tercerizada, fue la que dijo se ejecutó como se previó este bono emitido, ¿verdad? Entonces es un respaldo adicional. ¿Cada cuánto se hace este tipo de auditoría como para certificar, digo, Fernando? Nosotros hacemos auditorías anuales o si es que vamos a hacer un cambio en nuestro marco, como también tenemos previsto incorporar nuevos destinos, también se tiene que hacer la auditoría. O sea, nosotros tenemos que hacer ahora el cambio en nuestro marco, vamos a recibir la auditoría que nos va a decir, ok, esos destinos que querés incorporar, siguen las reglas internacionales, está validado. Esa es la primera auditoría que vamos a pasar. Y después a fin de año, cuando terminemos de ejecutar, otra vez vamos a pasar por la auditoría. Entonces tenemos por lo menos 2 auditorías en el corto plazo. ¿La primera saldría en este primer semestre o cuando tienen previsto? Una vez que terminemos de incorporar los destinos, vamos a pedir solicitar la auditoría. O sea, eso depende un poco de en qué momento nosotros actualicemos nuestro marco de bonos. Ahí solicitamos la auditoría que nos valide el nuevo marco, porque incorporar destinos hace que el marco sea uno nuevo. Entonces ahí pedimos la auditoría y una vez que termine el ejercicio, ahí vamos a pedir la siguiente. Ahora acabamos de terminar una que nos dijo que nuestra ejecución fue correcta, la de los 100.000 millones. Entonces acabamos de salir de una. Fernando, con respecto a la apertura o la participación para los inversionistas, ¿se suscribe o se limita solamente al inversionista doméstico o también se abre a los inversionistas internacionales o al menos están pensando también hacer eso desde la AFD? Sí, realmente estos bonos ODS están registrados en la Bolsa de Valores de Asunción. Sí. Estos títulos pueden ser adquiridos por inversores domésticos o también por inversores extranjeros que tengan hecha una apertura de cuenta en una casa de bolsa local. Ese, digamos, sería el requisito para que un extranjero pueda adquirir estos títulos. Si queremos que los títulos puedan ser negociados y comprados directamente por un inversor en el extranjero, deberíamos pensar en algún esquema de GDN, o sea, Global Depository Notes, que creo que es algo que lo vamos a ir viendo un poco a mediano y largo plazo. Todavía no lo tenemos incorporado dentro de los planes de cortísimo plazo, al menos, si bien estamos mirando un poco también esa alternativa. En el cortísimo plazo al menos no lo tenemos pensado. Entonces, la respuesta es, pueden comprar inversores extranjeros, pero tienen que ser inversores extranjeros que tengan habilitada una cuenta en una casa de bolsa local. Muy interesante. Fabricio. Fernando, ¿qué impactos tuvo de repente la emisión de estos bonos o incluso estos bonos en otros países de manera regional y demás? ¿Y cómo se podrían aplicar de repente estas lecciones que se tuvieron en un contexto nacional, verdad? Sí, realmente a nivel global tenemos muchas experiencias ya hoy en día de este tipo de instrumentos. Se han podido financiar emblemáticas obras a nivel regional. Nosotros queremos también alcanzar ese mismo nivel de impacto y sobre todo desarrollar el mercado, porque todavía hay varios desafíos en materia de, primero, más emisores que se animen a utilizar esta figura de bonos ODS y también, por supuesto, inversionistas especializados que busquen tener en su portafolio este tipo de instrumentos. Entonces, esos son los desafíos que nosotros vemos
a nivel local y creemos que es una herramienta muy buena, muy positiva para acompañar los proyectos de desarrollo sostenible. Entonces nosotros vamos a seguir apuntalando desde la AFD este tipo de instrumentos y también estamos a disposición para charlar con cualquier otro emisor que esté de por ahí evaluando emitir. Le podemos dar algún tipo de asesoría al respecto, ¿verdad? Fernando, el cambio de figura de la Comisión Nacional de Valores a la Superintendencia de Valores obviamente elevó el estatus y más ahora bajo la dependencia del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo ven desde la AFD este proceso de transformación para ir acompañando también, y remarco, el proceso que está teniendo la AFD en este tipo de instrumentos financieros como son los bonos ODS? Imagino también que representa un gran desafío para una entidad como la Superintendencia de Valores tener que a los requerimientos de algo nuevo, incipiente en el mercado, como también lo mencionaste. Sí, realmente este cambio en la normativa, el paso de la CNB, la transformación de la CNB a una superintendencia realmente es positivo en el sentido de que toda la supervisión está, digamos, alineada, no tenemos una supervisión por aquí, otra supervisión por allá. Está como que todo alineado bajo la misma figura de una superintendencia dependiente del Banco Central. Entonces, en ese sentido es bastante positivo. Sí, hay todavía muchos desafíos en materia, sobre todo regulatoria, pero creemos que se está yendo por un buen camino. Nosotros de la AFD vamos a acompañar todos estos cambios y estamos siempre, lo más positivo que vemos es que hay un canal de comunicación bastante abierto tanto con ambos reguladores, con la Super de Valores como también con la Super de Banco. El canal de comunicación es bastante abierto. Fernando, antes de dejarte ir y agradecerte tu presencia, y como decía al inicio del programa, espero que no sea la última vez y que puedas plantear otra vez, yo me quiero ir al programa de Fabricio y Prince y vuelvas. Con respecto a este tema que estamos hablando de los bonos ODS y bonos en general, ¿podrías de alguna manera, y no sé si tenés en la mente, cuánto autoriza el presupuesto general de la Nación 2025 para este año del paquete de emisión para el presente ejercicio? En el presupuesto general de la Nación no se especifica la categoría de título. A la AFD específicamente se le autorizó 2.5 billones de guaraníes para endeudamiento en realidad. Y eso puede incluir créditos, préstamos, etc. Ese endeudamiento puede incluir créditos, puede incluir emisión de bonos. Nosotros a nivel interno lo que estamos haciendo es ese endeudamiento habilitado de 2.5 billones. Estamos distribuyendo hoy en día en cuánto va a ser emisión de bonos y cuánto sería préstamos externos. Entonces, dependiendo de las condiciones financieras. Un poco de las condiciones financieras, hay muchos fondeadores internacionales que se están acercando a la AFD. Esto es un poco gracias al grado de inversión que alcanzó la AFD. Tenemos muchas propuestas y bueno, tenemos que evaluar un poco si esas condiciones de esos financiamientos de repente son más competitivas que una emisión de bonos. Entonces eventualmente vamos a distribuir un mayor porcentaje hacia ese tipo de financiamiento. No obstante, para lo que son los bonos ODS específicamente ya hemos fijado una meta de programa de unos 500.000 millones para este año. Fabricio. Fernando, ya para hacer creo que una especie de cierre, ¿verdad, Prince? Sí. ¿Qué mensaje le podrías dar a los empresarios o inversionistas que de repente aún dudan si apostar por el financiamiento sostenible? Y realmente el financiamiento sostenible, te diría que ya no es algo para pensarlo. O sea, el financiamiento sostenible es una realidad. Yo creo que cuanto antes nos preparemos, vamos a llegar mejor, porque en algún momento va a ser un requisito ya. Entonces, yo creo que cuanto antes nos preparemos, vamos a llegar mejor para ese momento en donde sea una condición sine qua non. O sea, yo si no tengo prácticas sostenibles, eventualmente
no voy a recibir financiamiento o voy a recibir un financiamiento más caro. Entonces, yo creo que el mensaje está claro, hay que prepararse y una de las formas de prepararse es preparar a la institución para poder emitir este tipo de instrumentos, que no es algo de otro mundo, pero lleva su tiempo, Claro. lleva su proceso, y yo les insto, digamos, a los empresarios, a los emisores, a que se preparen, a que tengan listo el programa, que tengan su marco de bonos, que tengan su opinión de segunda parte. Y bueno, la emisión en sí llegará cuando el mercado un poco esté más desarrollado y haya más inversionistas con apetito de este tipo de instrumentos en su portafolio. A modo de remarcar, ahí sí te liberamos, Fernando. 450 mil millones de guaraníes están en el mercado local, ¿o supera eso si hacemos la contabilidad de todo lo emitido? El año pasado emitimos 450.000 y el 2023 100.000. O sea, tenemos 550.000 en circulación. Fernando, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente martes. Muchas gracias y bueno, feliz de estar acá y espero volver pronto. Así será. Estuvimos con Fernando Lugo López, gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo. Fabricio. Nosotros nos despedimos. Nos reencontramos puntualmente mañana a las 11. Con muchas más noticias. Así mismo, que tengan un excelente martes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.